Construimos, de eso no cabe duda, construimos una casa para estar en ella. Y luego fundamos ciudades para salir de casa y encontrarnos con otros que también quieren salir de casa. Pero parece que en este proceso algo nos ha fallado. O estamos construyendo ciudades lúgubres, como la que recordarán en la película Metrópolis, o esperpénticas tecnológicamente, como las de otra película, Blade Runner. ¿Por qué no pensamos, que no lo hacemos casi nunca, en el futuro de las ciudades, si es que las ciudades tienen... La ciudad debe ser un sistema autosuficiente, no distinto al cuerpo humano. El sociólogo e ingeniero Jack Fresco es el fundador y director del proyecto Venus, una ciudad cibernética en la cual la ciencia y la tecnología permitiría crear una sociedad más humana e integrada en el medio ambiente. Todo el mundo parece estar de acuerdo en que las ciudades modernas en las que vivimos son inseguras, poco eficientes y a veces hasta son feas. Lugares donde es imposible vivir. Quiero decir que todo el mundo está de acuerdo en esto. Y sin embargo, no hay acuerdo sobre lo que deberíamos tener en lugar de estas ciudades, sobre cómo deberían ser las nuevas ciudades del futuro. Y no hay muchas personas que, como tú, piensen en el futuro de las ciudades. Yo veo a las ciudades del futuro no como un problema de arquitectura, sino como un problema social y económico. Si queremos diseñar ciudades que funcionen, estas deben contemplar las condiciones de cada área geográfica. La ciudad tiene que estar diseñada y basada en materiales que sean de fácil acceso en ese área. Las ciudades también tienen que estar diseñadas para funcionar bien para todas las personas. Tiene que haber lugares para reunirse. Y el transporte debe estar incorporado directamente al sistema de la ciudad.
En lugar de miles de automóviles moviéndose hacia la ciudad, debería haber un sistema de cinturón móvil de transporte que yo llamo transveyor, y consiste en una unidad de transporte que desplaza a todos los pasajeros que se dirigen al sistema de la ciudad y que viajan automáticamente por un sistema de ascensores de servicio que los llevan a la puerta de la vivienda o del trabajo. Jack, perdona que te interrumpa, pero hay algo que quiero saber antes. Cuando hablas de nuevas ciudades, es obvio que va a ser casi imposible cambiar la manera de funcionar de las personas, ¿no? Lo que tú probablemente tienes en la cabeza es cambiar los emplazamientos, las localizaciones, básicamente, y utilizar nuevos materiales, y usar, como dices, la tecnología y la ciencia de una manera inteligente. Se trata de eso, ¿no? Lo que dices es que se cambie el sitio de las ciudades. ¿Quiere esto decir que tú crees que es mejor empezar a construir una ciudad desde cero que intentar restaurarla y adaptar las viejas ciudades a las nuevas necesidades? Sí, creo que la mayoría de las viejas ciudades tienen que derribarse y extraer de ellas todos los recursos posibles. Y es mucho más fácil rediseñar una ciudad con un sistema operativo como un todo, que intentar rehabilitar las viejas ciudades y actualizarlas. Esto no sería viable económicamente. En las zonas húmedas de los bosques hay un tipo de amebas solitarias que, cuando las condiciones son adversas, se unen formando un organismo único pluricelular capaz de desplazarse en busca de un lugar mejor para vivir. Juntas tienen unas habilidades que ninguna ameba posee de forma independiente. Nuestro cuerpo es un amasijo de células, y aunque todas se vayan reemplazando y ninguna sepa de la existencia de su vecina, el conjunto tiene una identidad propia y un comportamiento complejo. Las hormigas, sin que nadie las dirija, son capaces de crear sociedades y diseñar complicados hormigueros. Ninguna sabe cómo lo hace, pero el hormiguero completo posee una inteligencia colectiva que le permite saber el mejor lugar donde construir un túnel. Algo parecido ocurre con el crecimiento suburbano en las ciudades. De la interacción entre individuos emerge un orden que garantiza lo esencial para sobrevivir. Manchester fue declarada ciudad en 1853, cuando contaba ya con 250.000 habitantes. Su crecimiento no había sido planificado ni dirigido por nadie. Ella misma se autoorganizó, llegando a ser una de las ciudades más vitales y prósperas de Inglaterra. Los hormigueros, o los barrios de chabolas, tienen en común que son sistemas emergentes. A partir de unas pocas interacciones y leyes de bajo nivel, se genera un nivel de sofisticación superior. Fijándonos en las ciudades, estas no son simples agrupaciones de casas. Las costumbres propias de un barrio, sus leyes internas, o la aparición de tendencias artísticas e incluso de conocimiento, no se crean con planes centrales, sino que emergen de la suma de todas las interacciones entre vecinos. Cada ciudad parece poseer una cierta personalidad e inteligencia propia, como ocurre en el hormiguero. Actualmente se intenta planificar todo lo posible el crecimiento de las ciudades para tener el mínimo de factores incontrolados posibles. SimCity, un juego que simula el crecimiento de una metrópolis entera como un sistema complejo autoorganizado, nos demuestra que esto no es del todo posible. El usuario puede crear zonas comerciales o autopistas, pero no tiene garantizado que los vecinos acudan a comprar, ya que cada bloque que construimos influye en el edificio vecino y en el comportamiento de sus habitantes. El resultado final puede ser un verdadero caos.
Tal vez no deberíamos ser tan estrictos y dejar un cierto margen a la autoorganización. Las hormigas no necesitan alcalde para solucionar los problemas de tráfico. Debe ser la ventaja de llevar 80 millones de años de evolución. ¿Cuáles son los nuevos materiales que tienes en la cabeza? Se ha hablado mucho del titanio, de fibras de carbono, de polietileno. ¿Cuáles serán los nuevos materiales? ¿Metales? ¿Y qué metales? Quiero decir, ¿vamos a dejar toda esta historia del ladrillo y el cemento? El nuevo material del que estarán hechos los edificios del futuro será probablemente el hormigón conformado, es decir, una forma en el interior y otra forma en el exterior, en la superficie interior y en la exterior. También estarán compuestos de materiales con memoria de forma, materiales que puedan recordar la forma en que fueron originalmente concebidos. Por ejemplo, si hiciéramos una cúpula de material con memoria y luego la aplanáramos y pusiéramos en un área cientos de estas cúpulas planas como discos fonográficos, si luego les aplicamos una corriente eléctrica adoptarán la forma de cúpula. Estos son materiales con memoria de forma. Hoy en día el metal tiene estas características, pero también se encontrará en otros muchos materiales que descubriremos en el futuro próximo. La memoria de forma quiere decir que si tienes que diseñar un edificio, este se fabrica bajo ciertas condiciones, dándole una forma, y una vez que el edificio ya tiene una forma, se puede aplanar a una cierta temperatura, trasladarlo al lugar elegido y aplicarle una corriente eléctrica. Entonces adquirirá la forma que se le dio originalmente. Esto significa que no necesitaremos a personas que levanten edificios, sino que los edificios mismos tendrán una memoria interna no muy diferente de la que tiene la semilla de una planta. Cuando pones una semilla en la tierra, esta, actuando en conjunción con el entorno, actualiza toda la memoria de la forma de un árbol o de una planta. O sea, que la semilla contiene las características genéticas que formarán el árbol, la flor o cualquier otro objeto. Estos serán los métodos del futuro de la arquitectura. La arquitectura del futuro tendrá componentes con memoria construidos en su interior que formarán el cuarto de baño, el mismo edificio, las paredes, las texturas, los colores, todo ya en el interior. Pero, ¿me podrías decir, una vez esté construida este tipo de ciudad, qué vas a poner dentro? Quiero decir, bueno, en esta forma circular con la que trabajas, ¿qué habrá en cada uno de estos círculos? Empecemos por el círculo exterior. Cada ciudad se diseñará como una ciudad universitaria que ayude a mantener al día a todos los ciudadanos en todo lo que es nuevo y cómo se relaciona la ciudad con otros sistemas vivos. La ciudad también debe contener centros de arte, de música, escuelas, dentistas, tiendas, de manera que las personas no tengan que ir en coche en una dirección para ir al dentista y en otra para ir a las tiendas y en otra dirección para el trabajo. En resumen, la ciudad debe ser un sistema autosuficiente no distinto al cuerpo humano. El cuerpo humano contiene millones y millones de células que trabajan juntas para conservar el organismo humano. La ciudad del futuro debe ser completamente autosuficiente y debe poder regenerarse y generar suficiente energía para que la ciudad funcione. La ciudad debe estar controlada por ordenadores, porque los ordenadores de hoy pueden controlar hasta 500 trillones de bits de información por segundo. No hay ningún ser humano que pueda hacer eso. En la ciudad del futuro, con inteligencia propia, las ciudades podrán pensar, prepararse, mantenerse y ponerse al día por sí mismas.
Sus propias estructuras se basarán en la razón, los descubrimientos y la tecnología y metodología. La verdadera revolución de las ciudades del futuro será cuando se extiendan los métodos de producción, almacenamiento y conversión de la energía que sustituyan los combustibles fósiles como el petróleo por nuevas energías limpias, renovables y descentralizadas. Entre los nuevos materiales destacan las pilas de combustible aplicables a los coches, viviendas y teléfonos móviles. Los científicos experimentan en los laboratorios los materiales adecuados para fabricar, por ejemplo, las pilas de óxido de cerio. En estas se emplean cerámicas avanzadas capaces de operar a 600 grados centígrados y alcanzar una gran eficacia y durabilidad. Estas cerámicas, después de ser tratadas en capas lo más finas posible a nivel de nanoestructura, son de una gran resistencia. Con este material se pueden construir pilas de gran potencia de dimensiones reducidas, en que el electrolito y los electrodos están formados por materiales cerámicos con excelentes propiedades conductoras a altas temperaturas. El principio del funcionamiento de las pilas se basa en que el oxígeno y el combustible de hidrógeno o hidrocarburos producen una reacción química con producción de energía eléctrica y desprendimiento de calor. En el caso del hidrógeno, se trata de una reacción limpia en que el único producto liberado es el vapor de agua. El reto del futuro es bajar los costes y hacer viables estas pilas que podrían llegar a ser un electrodoméstico más de la vivienda. Se está trabajando en un prototipo de pila que con el tamaño de una nevera y 50 kilovatios de potencia llegue a producir la energía necesaria en un hogar de manera autogestionada. Jack, probablemente tienes razón cuando dices, bueno, algo que está implícito en tu discurso. Tú dices que en una economía en la que escasean los recursos se necesita dinero para que lleguen a todo el mundo. Pero también dices que la situación ya ha cambiado totalmente hoy. Gracias a la tecnología y a la ciencia tendremos una abundancia de recursos. Y actualmente ya tenemos la posibilidad de disponer de abundantes recursos. Por tanto, probablemente no habrá ni siquiera dinero. De acuerdo, muy bien, lo acepto. Pero, escúchame, ¿quién se encargará de producir patatas y otras verduras y frutas? No vendrán de los laboratorios, supongo, ¿no? ¿Dónde vamos a producir todo eso? En tus ciudades nuevas. Bueno, en las ciudades mismas, el perímetro exterior de la ciudad puede estar dedicado a la agricultura. Puede haber una agricultura hidropónica, que no necesita suelo. Al final, y esto no está muy lejos, seremos capaces de cultivar el tejido de las manzanas. Seremos capaces de cultivar el tejido mismo en lugar del árbol entero. Para las manzanas seremos capaces de cultivar tejido de manzana en largos tubos de ensayo y alimentarlo. Y más adelante podremos cultivar tejido de hígado, tejido cerebral, de alguna manera tal como hoy cultivamos la penicilina en una placa de Petri. La agricultura del futuro no estará en la tierra, en grandes granjas, sino que consistirá principalmente en el control y modificación de células vivas. Esta es la dirección general del futuro de la agronomía o tecnología agrícola. De manera que la agricultura del futuro es una agricultura urbana. Estará plenamente incorporada en los procesos de la vida de una gran ciudad. Es lo que estás diciendo, ¿no? Sí, así es. En otras palabras, el sistema de la ciudad tiene que dar satisfacción a todas las necesidades urbanas. Esto no puede producirse de golpe, sino gradualmente, pero la dirección a seguir es aproximadamente esta. Nadie puede prever cómo será el futuro realmente. No soy un futurólogo y me limito a extrapolar las posibilidades de la tecnología del futuro.
En particular, la nanotecnología, es decir, la formación de moléculas disponiendo a los átomos según los modelos que se necesiten y fabricar los metales o cualquier material que se necesite sin recurrir a la minería. El futuro de la ciencia y la tecnología está mucho más allá de la comprensión que nos brinda el tipo actual de tecnología. Es por esta razón que tenemos que apoyar la investigación científica y no los planteamientos políticos de los problemas que no funcionan y no pueden funcionar y solo acarrean problemas adicionales para el futuro, como, por ejemplo, para darte una idea de dónde estamos. Hoy día hay señales de tráfico en las autopistas que anuncian que la calzada está mojada y resbaladiza. Nosotros eliminaremos estas señales y añadiremos abrasivos a la calzada para que no resulte resbaladiza cuando está mojada. Otro ejemplo, a veces se ahogan niños en las piscinas. Pondremos redes en el fondo de las piscinas y si alguien se cae en la piscina, la red se levantará desde el fondo de manera que habremos eliminado el problema. Muchos problemas que tenemos hoy en día se deben en realidad a negligencias técnicas. Hoy en día tenemos la tecnología. Si podemos enviar naves espaciales hasta Marte y podemos enviar desde allí información a la Tierra sin tripulación, sin duda podemos conducir por la ciudad un pequeño coche de manera automática. Tenemos que tener unidades de proximidad en los coches para evitar que choquen entre ellos. En otras palabras, los accidentes son negligencia técnica. El futuro de la ciencia y la tecnología puede resolver fácilmente estos problemas. Las viviendas y edificios del siglo XXI presentan novedosos materiales de construcción que tienen propiedades únicas y especiales. La nueva revolución consiste en aumentar la resistencia de los materiales hasta límites insospechados, a la vez que se hacen más livianos. Para ello se introducen aditivos en los elementos de construcción, como un aerogel llamado también humo de sílice. El aerogel es un material poroso, como una esponja de vidrio, que también se conoce por humo congelado debido a su aspecto. Está formado por una red tridimensional de átomos de silicio y oxígeno y contiene básicamente aire en un 98%. El aerogel se prepara por secado en un autoclave a partir de un gel de sílice. Con ello se obtiene el sólido más ligero del mundo. Pesa solo 3 veces más que el aire y 1000 veces menos que el vidrio. Tiene también una gran capacidad de aislamiento térmico, entre 10 y 20 veces más que el cristal. Su aplicación en edificios acristalados significa un gran ahorro en calefacción. La NASA fue la primera que empleó el aerogel como aislante del fuselaje de las naves espaciales. El robot Mars Pathfinder, que fue a Marte, también estaba revestido con aerogel para protegerlo de los grandes cambios de temperatura. Se han descrito hasta 800 aplicaciones posibles de este material que van desde satélites capturadores de polvo de estrellas hasta tablas de surf. Pero su aplicación como aislante en ventanas, claraboyas, puertas de horno, congeladores, tiene un gran futuro. También será básico como aislante en la próxima generación de microprocesadores. Dinos algo más acerca de los emplazamientos. ¿Dónde vamos a situar estas ciudades del futuro? Vamos a ver, ¿bajo tierra? ¿En los bosques? ¿En el mar? ¿En el espacio? ¿En un barco? Construir las ciudades del futuro en el espacio no sería muy útil. Habría que llevar agua, materiales, etc. La colonización del espacio es realmente ciencia ficción y no serviría para nada. Sin embargo, las estaciones espaciales sí que pueden tener una gran utilidad. Estas estaciones pueden monitorizar la Tierra y desde 25.000 millas de distancia sobre ella pueden fotografiar las enfermedades de las plantas, las migraciones de los peces, las corrientes oceánicas, las temperaturas en todos los lugares del mundo. De manera que ya no habría que preocuparse más de las opiniones humanas. Podemos obtener los hechos reales si utilizamos las estaciones espaciales para monitorizar la Tierra.
En las ciudades del futuro, si no conseguimos controlar el crecimiento de la población, vamos a tener rascacielos a media milla de altura para que pueda haber parques alrededor. Tendríamos que desplazarnos mar adentro, construir ciudades en el mar, más allá de la línea de la costa, porque áreas como Hong Kong, San Francisco o Nueva York ya están superpobladas, tanto que resulta poco práctico vivir allí. Y si pensamos en la posibilidad de construir ciudades subterráneas en lugares que resulten hostiles para la vida, podemos construir unas grandes ciudades subterráneas donde vivan miles de personas y construir jardines tropicales bajo tierra, para así tener fruta y bayas y naranjas bajo tierra. Esto ya se está haciendo en Islandia. Utilizan el calor natural de la tierra, la energía geotérmica, y cultivan plátanos y frutas tropicales que facilitan a los niños en las escuelas. Esto es a lo que me refiero cuando hablo de utilizar la ciencia y la tecnología para las necesidades humanas, no para desarrollar armas ni en llevar armas láser al espacio. No son los científicos los que hacen esto, sino un cierto tipo de especialistas. Lo que necesitamos en el futuro son generalistas, gente que pueda comprender diversas disciplinas y puedan aplicarlas para el bienestar de todas las personas que viven en el mundo, sin que importe la raza, el color o la religión. Esto es lo que tenemos que hacer. Si no lo conseguimos, continuaremos destruyendo el entorno y haciendo de la Tierra un lugar en el que resulte imposible vivir. Algunos científicos hablan hoy de reestructurar otros planetas. Lo llaman terraformación. Haríamos mejor adaptando estos procesos a la Tierra y terraformando la Tierra y acercándola de nuevo a sus condiciones naturales de origen tanto como sea posible. Una revolucionaria práctica oftalmológica permitirá corregir los problemas de visión a cualquier edad. La terapia basada en la aplicación de ondas de radio será más eficaz que el láser que se utiliza hoy en día. Hasta el momento lo más revolucionario en la práctica oftalmológica era el láser, aunque esta técnica no sirve para pacientes de avanzada edad. El nuevo procedimiento es, igual que el láser, totalmente indoloro y será muy útil para evitar el uso de gafas. Se basa en utilizar ondas de radio que modifican la forma del ojo sin tener que recurrir a la cirugía. El mecanismo es muy simple. Se vierten unas gotas de anestesia sobre el ojo a tratar. Luego una diminuta sonda del grosor de un cabello empieza a emitir ondas radiales dirigidas a puntos específicos de la superficie del ojo, concretamente alrededor de la córnea. La técnica reduce la cantidad de colágeno del ojo, lo que permite mejorar la curvatura de la córnea y de este modo corregir los defectos de visión. La intervención apenas dura 5 minutos. Que los bebés pasen un rato delante del televisor no es tan inocuo como parece. Una investigación acaba de demostrar que los niños con tan solo 1 año son capaces de comprender y asimilar las emociones que ven a través de la pequeña pantalla. La conclusión procede de un estudio realizado en la Universidad de Tufts, en Estados Unidos, y ratifica que los niños de 1 año de edad son capaces de absorber las emociones que ven en los programas de televisión. Incluso, posteriormente, los pequeños pueden reproducir los comportamientos que han visto en la ficción. Los bebés con los que se realizó el estudio tan solo necesitaron 20 segundos mirando la tele para identificar diversas emociones. Acto seguido, los niños repetían con sus muñecos algunas de las actitudes que habían visto. Algunos expertos en psicología infantil ya habían advertido que los bebés captaban las imágenes y sensaciones a los pocos meses de vida y, por lo tanto, que se comportan como una verdadera esponja con todo lo que sucede a su alrededor. Un equipo multidisciplinar de inmunólogos, ingenieros y genetistas han creado una base de datos en la que se han clasificado más de 1.000 millones de anticuerpos humanos. El objetivo es tener mejor información sobre cómo funciona nuestro sistema inmunológico. La iniciativa consiste en extraer parte del sistema inmunológico humano y reconstruirlo en levadura de cerveza, de manera que permite que potentes ordenadores identifiquen rápidamente nuevos anticuerpos.
El mecanismo evitará reproducirlos dentro de otros animales como ratones, por lo que se abren nuevas posibilidades para tratamientos médicos más aceptables para nuestro sistema inmunológico. Los anticuerpos son proteínas producidas por los glóbulos blancos de la sangre y forman parte de la respuesta inmune. El nuevo sistema de identificación permite localizar anticuerpos en pocos días y no en meses como ocurre con otros métodos. La particular biblioteca de 1000 millones de anticuerpos humanos será una herramienta muy eficaz en el reconocimiento de moléculas específicas. Los científicos han encontrado nuevas amenazas a las personalidades adictivas. Y es que en un estudio se ha confirmado que las hamburguesas, las patatas fritas y las comidas con un alto contenido en azúcar pueden crear adicción. El objetivo es determinar si la comida rápida, que se caracteriza por tener un alto contenido en azúcar, puede desencadenar una relación de dependencia en las personas que las consumen en grandes cantidades. Unos investigadores de la Universidad de Princeton han realizado un experimento con ratas de laboratorio que fueron sometidas a una dieta compuesta por un 25% de azúcar. Cuando de su alimentación se les retiraban de golpe los alimentos dulces, sufrían ataques de ansiedad. También presentaban temblores y nerviosismo generalizado, síntomas muy parecidos a los que presentan personas adictas a la nicotina o a otros estupefacientes cuando intentan dejarlo. Hasta ahora solo se conseguía frío con productos en muchos casos nocivos para el medio ambiente, como el freón. En un laboratorio han conseguido crear frío mediante ondas sonoras, o sea que se ha inventado un sonido que hiela. Se trata de una especie de nevera compacta que funciona con ondas sonoras, por lo que se ha convertido en una alternativa a los sistemas de refrigeración tradicionales basados en freón, un gas que perjudica el medio ambiente. Durante los ensayos se utilizó un altavoz de elevada potencia para generar energía sonora de gran amplitud en gases inertes. Se consiguieron niveles acústicos muy superiores a los tolerados por el oído humano y se alcanzaron temperaturas de hasta 8 grados bajo cero, el frío suficiente como para congelar alimentos y que se mantengan en perfecto estado. Las baterías pueden ser autónomas, por lo que se podrán utilizar en barcos y aviones. La nevera termoacústica es una buena solución para el medio ambiente, ya que permite eliminar los refrigerantes químicos que dañan la capa de ozono cuando son liberados a la atmósfera. ¿Quién no vive en una ciudad? Bueno, oye, la mayor parte de la población del mundo vive en ciudades y estamos seguros que ustedes están de acuerdo conmigo. Bueno, nuestra audiencia del canal internacional, nuestra audiencia en España, de que las ciudades son realmente una especie de desastre que cada día soportamos con mayor dificultad, ¿no? Y ahí estáis los arquitectos que las hacéis, en parte, ¿no? Oye, ¿por qué tiene esta mala prensa la ciudad? Y sin embargo, es un sitio donde se aglutina el conocimiento. Y yo a veces pienso, no lo voy a decir públicamente, ¿no? Pero a veces pienso que es mucho más civilizado que el campo. La ciudad es un hecho cultural que tiene un soporte físico y lo que pasa es que en estos últimos, yo diría, 60 o 70 años, hemos producido una manera de usar el soporte físico existente en las ciudades que no funciona. Y entonces de ahí viene el problema, no de la ciudad en sí, el problema viene de cómo la usamos, ¿no? ¿La culpa de quién es? Luego vamos a ver las ciudades del futuro, ¿no? Yo te he oído decir a ti alguna vez que la culpa la tiene la gente, que no es responsable realmente, que no acepta la parte de compromiso que le corresponde por disfrutar de la vida en un gran enjambre. Sí, en parte hay una cuestión de responsabilidad individual y en parte también hay unos procesos económicos muy importantes que son los que actualmente son el motor de las formas de construcción de la ciudad, ¿no? Hay unos procesos económicos del mercado inmobiliario, del sector de la construcción de carreteras, de la primacía de la movilidad rodada, que generan unas formas de construcción que por una parte se sustentan en esos procesos económicos y que por otra parte se sustentan por las decisiones individuales que toman muchas personas, ¿no? Que no
que no se dan cuenta de las implicaciones que tienen las decisiones que toman en el día a día al decidir sobre sus formas de vida. Cuando deciden moverse, desplazarse de manera regular en vehículo privado o cuando deciden vivir en una vivienda unifamiliar. No todo el mundo puede vivir en una vivienda unifamiliar, no se cabe. Ricardo, tú has sido director, ¿no?, durante muchos años, además, de la Escuela de Arquitectura. Inés está centrando el tema ya en la movilidad, en el transporte. El caos, dice, o viene a decir, nos viene porque no hemos resuelto este tema de la movilidad dentro de estos conglomerados de gente. Hombre, o lo hemos resuelto mal. O lo hemos resuelto mal. Lo que es incompatible en una ciudad densa es con que vayamos en coche desde un sitio a otro siempre que queramos, ¿no? Y una ciudad poco densa como Los Ángeles, cuando llega a un tamaño muy grande, pues también se colapsa. Es decir, el transporte individual, es decir, moverse rodeado de 5 metros cuadrados de hoja de lata, ¿no? Es un tema muy complicado, es un tema muy difícil. Pero oye, ¿por qué no hacéis como los aeropuertos? Quiero decirte, ¿por qué no nos ponéis tapigulán de esos? ¿Por qué no nos ponéis alfombras? No doblan las esquinas. No doblan las esquinas. Eso puede ser una metáfora del transporte público, o colectivo, digamos. Sí. El tapigolán de los aeropuertos. Se puede hacer, pero esto implica una planificación, implica posiblemente un mayor papel de las administraciones públicas de lo que es habitual recientemente, digamos desde los últimos 20 años, y supone una integración mucho más estricta entre lo que es la planificación de usos del suelo, es decir, qué se permite construir y dónde, y qué usos y de qué manera y en qué momentos, junto con la inversión en transporte público. Y al mismo tiempo, instrumentos de disuasión de la movilidad rodada. O sea, no me asustes. O sea, hay más, al contrario de las hormigas que llevan 80 millones de años experimentando, nosotros vamos a tener más burócratas, no menos. Si nos quieres llamar burócratas. Las hormigas llevan haciendo lo mismo 80 millones de años, es un proceso de prueba y error. Sí. Me gustaría ver qué pasaría en un hormiguero si las hormigas empiezan a ir en coche, ¿no? Tardarían otros 80 millones de años en adecuar el hormiguero a un funcionamiento mecánico. O sea, el problema... El problema y la maravilla de nuestras ciudades es que nuestro medio de vida cambia y cambia a una velocidad brutal. Es decir, el cambio, no pensamos en los cambios tremendos del medio de vida y los cambios físicos que produce cualquier cosa, un ascensor. Es decir, antes del ascensor, en cada casa pues vivía el tendero, tenía su tienda abajo, vivía en el entresuelo. En el principal vivía la persona de más dinero, claro. Y luego vivían profesionales y luego ya la gente más pobre vivía arriba del todo, los empleados, los criados, etc. Tenían que subir por las escaleras. Se hace el ascensor, todos los pisos son accesibles sin gran esfuerzo y entonces empieza de pronto la segregación de las ciudades en planta, cosa que no había producido en barrios ricos, barrios pobres, demás. Cualquier cosa produce un cambio brutal a unas velocidades tremendas, ¿no? Entonces... Oye, me estás diciendo, Ricardo, que el ascensor fue un artilugio, un avance tecnológico que cambió la vocación disgregadora que tenemos. Vamos, que hizo posible la segregación por barrios. Bueno, que hizo deseable vivir en altura. Hizo deseable vivir en el ático. Claro. Hizo deseable vivir en el ático y de pronto hizo posible que toda la casa fuera buena. Cuando antes en una casa pues había pisos buenos y pisos malos. Pero buscamos otras discontinuidades de disgregación, ¿no? Sigue habiendo ciudades, vamos, disgregadas, ¿no? Bueno, yo creo que hay una tendencia tremenda hacia la segregación social, que es un tema complicado. O sea, la ciudad precisamente es, o ha sido tradicionalmente, el conjunto de gente diversa, que se encuentra antes en la escalera, ahora en la calle. Si en una zona vive gente muy concreta, se produce una segregación y no se produce esa mezcla y esa confrontación que ha sido la ciudad, ¿no? O sea, hay ahora mismo en Estados Unidos pues experiencias de ciudades de mayores de 50 años, ¿no? Donde no permiten que vaya a vivir nadie que no tenga más de 50 años. Pues es una ciudad muy rara. No sé siquiera si se lo puede llamar ciudad. Ahora, es curioso, ¿no? Lo de Estados Unidos me da siempre cierto temor porque, como voy mucho allí y empiezo ya a tener algunos años, siempre me doy cuenta de que están ocurriendo cosas que luego, 20 años después, ocurren acá, ¿no? En Europa.
Y en el tema de ciudades, ¿nos va a pasar lo mismo? Nos está pasando, en parte nos está pasando. Hay una tendencia, aunque la proporción no es la misma, hay una tendencia a una ocupación dispersa de baja densidad en el territorio, basada en infraestructuras de transporte rodado, en separación de usos, espacios residenciales, centros comerciales, parques empresariales, etcétera. Y eso funciona. Y esto funciona mal, y va a tener unos problemas muy importantes a medio plazo. De momento se está construyendo así nuestras periferias, ¿no? Lo que ha pasado en Estados Unidos es que al mismo tiempo que se ha construido eso ha causado una destrucción y en ocasiones incluso desaparición física incluso de los centros urbanos, y una degradación que aquí es posible, no parece que vaya a ocurrir. Como hay catedrales en medio, va a ser difícil. No parece que vaya a ocurrir, pero lo que sí estamos teniendo es esta dispersión que los americanos, por cierto, hace ya 20 años que están intentando controlar. Nosotros estamos yendo hacia allá sin cuestionárnoslo, mientras ellos están ya de vuelta, precisamente porque los costes que eso supone, no solo ambientales en términos de contaminación, de emisiones a la atmósfera, de pérdida de espacios libres, etcétera, sino también en términos económicos, ¿no? En Estados Unidos son los ciudadanos los que han presionado a los gobiernos para que planifiquen más, porque están hartos de pagar más impuestos para sufragar el coste de las infraestructuras, de su mantenimiento, y porque están hartos de pasarse la vida metidos en un atasco, en el coche. Oye, cuando estamos metidos en un atasco con el cemento, sabes que cambia la temperatura, ¿no? Y que al final somos unos homínidos que vivimos 2 o 3 grados por encima de lo que sería la temperatura normal. Vamos a ver un reportaje y luego volvemos sobre este tema del futuro de las ciudades. ¿Ha notado alguna vez sensación de ahogo caminando bajo los altos edificios de una gran ciudad? Quizás haya pensado que su imaginación le jugaba una mala pasada, pero lo cierto es que el aire que respiramos en las grandes urbes modernas no es el más sano. De hecho, las condiciones climáticas son muy diferentes de las de la vida en el campo, tan diferentes que casi podemos decir que la aglomeración de cemento y personas han dado lugar a un microclima especial. El sol llega a las calles debilitado por los cristales que reflejan su luz, siendo estos capaces de un aumento de la temperatura de hasta 8 grados centígrados. El viento y la lluvia son también más suaves en el interior de las ciudades. El producto de estos fenómenos es una falta de ventilación que afecta especialmente en invierno a las ciudades lejanas al mar. El aire que respiramos, pues, es denso y en él se concentran especialmente los contaminantes. Se multiplican los problemas respiratorios. Además, la proximidad de la gente resulta un perfecto caldo de cultivo para virus y bacterias que encuentran, sobre todo en el metro, el lugar propicio para reproducirse. Las típicas epidemias de gripe son un ejemplo de ello. Pero las infecciones no se reducen a la contaminación aérea. La eliminación de los desechos puede ser también un foco para la extensión de determinadas enfermedades, como lo fue el reciente brote de peste en la India occidental. Otras instalaciones, como el aire acondicionado, las duchas o la calefacción, esconden bacterias como la legionela, que ha causado numerosos problemas en los últimos años. Pero las molestias más comunes para la salud de los ciudadanos no están en las infecciones, sino en otro tipo de enfermedades, las relacionadas con la mente. La agitada vida moderna puede provocar trastornos de ansiedad, estrés y depresión. Se cree además que existe una especial incidencia de la contaminación acústica en los trastornos de conducta relacionados con la agresividad y que la dependencia del coche y del teléfono móvil aumenta mucho las perturbaciones psicosociales del ciudadano. Hasta del cambio de temperatura, o hasta el cambio de temperatura, ¿no? El calentamiento de las ciudades, se lo achacamos a este diseño. Hombre, la realidad es que en las ciudades hay una temperatura mayor que fuera de la ciudad, vamos, tanto en verano como en invierno. Es decir, los automóviles, las calefacciones producen un microclima que además antes se creía que el aire de la ciudad se renovaba, y ahora mismo cuando uno se acerca a Madrid, por ejemplo, hay una cúpula amarillenta que no se va nunca, ¿no? ¿Y qué nos pasará debajo de esa boina pues que amarillenta? Perdemos salud. ¿Podemos asumir que este proceso tremendo del crecimiento exponencial de las ciudades en el planeta
ese abigarramiento. En el fondo, oye, hace 9.000 años ocurrió algo parecido con los primeros asentamientos agrícolas. Empezaron los animales, infectaron a los homínidos con sus enfermedades, empezó a haber problemas de basuras y, bueno, o sea que tenemos que ser capaces de salir de eso. Pero el proceso ha terminado. En Occidente yo creo que ha terminado, al menos en cuanto a acumulación de población se refiere. Es decir, la población agrícola ahora, pues en Francia es un poco mayor, que anda por el 14 o el 15%, pero vamos, en España andamos por el 6% y en Estados Unidos con el 2,3%. Sí. Es decir, que ya no queda gente que no se haya venido a la ciudad. O sea, las ciudades están creciendo porque la unidad familiar cada vez es menor, cada vez hay más parejas o más personas que viven solas. Es decir, ha decrecido enormemente el tamaño de la unidad familiar y hace falta más viviendas para la misma cantidad de gente. Pero de cara al futuro, entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que habrá menos cemento, Inés? Pues de momento no es lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo es que se está produciendo esta ocupación indiscriminada del territorio precisamente por la debilidad de las posibilidades de planificación a nivel regional que tenemos, no a nivel metropolitano. Tú veo que crees mucho en la planificación. Sí, en términos de ciudades no hay más remedio que hacerlo, es la única manera y de hecho es lo que están haciendo los americanos. Lo que está ocurriendo es que está habiendo una ocupación mucho mayor porque la densidad de ocupación del territorio es mucho menor. ¿Pero por qué? Porque por habitante necesitamos más cosas construidas. Porque estamos ocupando más espacio por habitante, no solo en términos de viviendas, sino de equipamientos, de servicios, del espacio de la movilidad, sobre todo. Es uno de los rubros que más ocupa en términos de espacio. Es el espacio de la movilidad rodada. Y además lo que está ocurriendo es que el tipo de viviendas que se están construyendo son viviendas que están pensadas para familias con 4 o 5 miembros y no para familias con 1 o 2 miembros que ya son prácticamente la mitad de la población. Oye, el tema del coche desde luego es nefasto, porque me lo mencionáis todo el rato. Ahora, bueno, contamina y tal, ya lo sabíamos, asesina, mata a la gente, pero además me dices, que yo en eso no había caído, te lo debo decir, ocupa demasiado espacio. Ocupa muchísimo y además impermeabiliza, impide que el agua se filtre al suelo. Les tenemos que pedir que nos resuelvan el tema del tráfico rodado. He hablado con algún científico que me dice, Eduardo, no te apures, quedan muy pocos años, este tema es tan clamoroso que vamos a tener que abordarlo y se va a tener que resolver. Oye, la ciudad del futuro, ¿vais a utilizar materiales? Quiero decir, habéis oído lo que decía Jacques Fresco, ¿no? Una especie de sueño, vamos, autoconstruido, Esto. Oye, puede que llegue, quién sabe, a lo mejor ya en la semilla está las instrucciones para construir una ciudad. Pero en el medio plazo de los próximos 100 años va a haber un gran cambio en los emplazamientos, en los materiales. En los emplazamientos, desde luego, no. No. Es decir, nuevas ciudades no se construyen ya, quizás en China, pero no en otros lugares del mundo. En el mundo occidental ya no se construyen, se amplían, crecen las ciudades existentes, ¿no? Lo contrario de lo que dice. O sea, empezar, una ciudad es mucho más, que ya lo decíamos antes, ¿no? Es mucho más un ente social que un ente físico. Hombre, ha habido este hombre entronca con la preocupación, una vez que se tiene la ciudad, la gente se empieza a preguntar qué forma tiene, o sea, la utopía de cómo debe ser la ciudad es muy antigua. Incluso los españoles yo creo que somos los que hemos construido más ciudades utópicas, es decir, toda Sudamérica está llena de ciudades utópicas. ¿En qué sentido? Se inventan cómo es una ciudad y trazan la ciudad para nadie, o sea... Yo no las llamaría utópicas. Las fundaciones españolas en América, que es una de las grandes aventuras constructoras de la humanidad, es la Fundación Española en América. Yo no las llamaría utópicas. Yo creo que son utópicas en el sentido de que son ciudades ilimitadas, ¿no? Son retículas inmensas que ocupan el territorio, una cosa verdaderamente impresionante, ¿no? Ahí en mitad del campo de la selva, ¿no? Ciudades que no tenían, digamos, ni siquiera sentido de existir, pero que han sido la base de las ciudades. Y perviven de una manera impresionante. Algunas se han perdido, pero muchas son la base de la urbanización actual en América. Pero no ha habido en la historia un proceso de creación de nuevas
ciudades comparable tan importante como este, probablemente ninguno. No ha habido ninguno en la historia. Oye, y entonces en el futuro, pues las ciudades pues son las que hay y se irán mejorando, y probablemente pues el día que haya un invento como el ascensor que nos permita a lo mejor modificar la movilidad, pues la ciudad volverá a usarse de otra forma, ¿no? Pero... Muy bien, hay casas inteligentes, yo las he visto, desde luego es difícil vivir en ellas, pero hay casas inteligentes, las construís. ¿Habrá barrios inteligentes? Hombre, puede haber. Yo creo que sí que puede haber una gestión más inteligente o por lo menos controlada por ordenadores de una serie de procesos. Eso de hecho, ahora mismo lo hay en cierta medida. Es decir, los semáforos de una ciudad varían en las frecuencias según la hora. Es decir, que son inteligentes. Hay un sistema, además, inteligente. A veces la inteligencia se usa de una manera disparatada, ¿no? En Madrid, por ejemplo, en la Castellana o en Serrano, a las 7 de la mañana, la velocidad que establece los semáforos es 100 kilómetros por hora para que la velocidad media del día sea mayor en las estadísticas, ¿no? O sea, que la inteligencia se puede usar de manera muy rara, ¿no? Hay partes inteligentes ya de la ciudad. Hay experiencias interesantes de barrios experimentales en Holanda y en Alemania, que son barrios sin coches. Y lo que están haciendo es, para crear espacios que sean atractivos para familias que quieran tener espacios libres también en situaciones urbanas, accesibles en transporte público, han construido viviendas de un tamaño importante con espacios abiertos siempre, sea jardín, sea terraza, todas las viviendas con un espacio libre. Esto es para compensar el deseo que la gente tiene del jardín. Claro. Y sin coches. Y lo que están haciendo son servicios de vehículos compartidos. Entonces el poco espacio que hay para aparcamientos en esos barrios es para vehículos compartidos con una gestión, y tú reservas y entonces el vehículo, que es un artefacto que está parado ocupando espacio en la calle durante el 98% de su tiempo de vida, pues se amortiza y eso... ¿Y hay demanda para ir a vivir en estas ciudades? Estos son barrios que han sido construidos muy recientemente, hace pocos años, y sí, parece que sí que están... Oye, y en el tema de nuevos materiales, o sea, os echan en cara que seguís con el ladrillo y con el cemento y que no cambiáis y que seguís utilizando la madera. De eso te puedo... Dios mío, la madera, ¿no? Mira. Vamos a ver. Estamos acostumbrados a unos estándares de comodidad, es decir, de que las cosas no se muevan, de que no hay vibraciones, aislamiento acústico. La verdad que son estándares acomodaticios, ¿no? O sea, uno va en un avión que dice que es muy cómodo, y si tuviera la mitad de ruido de vibración en el cuarto de estar de su casa diría que es insoportable, ¿no? Entonces los materiales tradicionales aportan un confort al que estamos acostumbrados, y entonces es muy difícil reproducir ese confort con otros materiales. Es decir, se puede conseguir más aislamiento, pero no inercia térmica. En cuanto falla el aire acondicionado, uno se asa entonces evidentemente se van cambiando materiales, pero tampoco hay mucho más. Tampoco hay mucho más. Casi nada, ¿no? Es decir, el único material... Nosotros, si nos vamos al tema estructural, es muy curioso, porque al final solo se han tenido éxito en construcción los materiales que se deforman lo mismo que la madera. Es decir, 0,8 milímetros por metro, que es lo que le pasa al hormigón o lo que le pasa al acero. Cualquier cosa que se deforme más te resulta incómoda y no la usas. Entonces, el único material que es más rígido y que tendrá un futuro dentro de muchísimos años es la fibra de carbono. Sí, la fibra de carbono es enormemente rígida, y todavía hay otra versión que son los nanotubos, estos que son unas retículas hexagonales de átomos que aún son más rígidos que la fibra de carbono. Entonces eso puede proporcionar un confort semejante, pero no estamos psicológicamente dispuestos a usar nada menos cómodo que la madera, ¿no? ¿Y qué mensaje, qué adiós le dais a los ciudadanos de las ciudades abarrotadas en las que vivimos, pero donde hay cosas tan fascinantes de las que a veces no hablamos? O sea, que no se apure, que el proceso, digamos, de degradación ha terminado prácticamente, o que las cosas van a ir a peor, que van a ser más inseguras, que se van a colapsar. Depende de nosotros mismos. O sea, si queremos usar las ciudades mejor,
podemos usar mejor las ciudades que tenemos y eso, en gran medida, una gran parte de los problemas proceden de insolidaridad o incultura. Es decir, si somos amables, cariñosos, vemos los aspectos positivos de nuestra ciudad, la ciudad funciona mejor, sin duda. Bueno, los alcaldes debieran dar premios a los que ponen flores en los balcones. Y deberían utilizar el transporte público. Y deberían, entre tanto, apechuguen como puedan, pero el consuelo es que efectivamente lo peor probablemente ha pasado, por lo menos los factores negativos que vienen por el puro crecimiento. Este crecimiento se acaba, por lo menos en Occidente.